Ya. Entonces, como les había comentado, hoy día vamos a ver sustitución trigonométrica, pero lo que nos interesa en primer lugar es ver algunos ejercicios especiales de integrales por partes, ¿ya? Entonces, veremos algunos ejercicios adicionales de integración por parte. Ya, entonces, el primer ejercicio que me interesa a mí ver, que yo les había comentado que hay algunas integrales que por parte van a las tablas, ¿verdad? Vimos la del logaritmo, vimos algunas por ahí. Vimos la del logaritmo, ¿cierto? Sí, logaritmo natural de t o logaritmo natural de x, creo que sí, que era la integral de una función inversa. Entonces, ahora vamos a ver un tipo de integral que se conoce como integral cíclica. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta integral. Ya, clásica integral. ¿Ya? En donde tenemos dos funciones, ¿verdad? Una trigonométrica y una función exponencial. Y el objetivo es calcularla y vamos a observar algo que ocurre bastante habitualmente en este tipo de cosas. Entonces, notemos lo siguiente, a ver, U y de B. U corresponde a la función trigonométrica, ¿verdad? La exponencial es la última. Sí. Entonces, U igual seno X. Du es su derivada, sería coseno X de X. De B, E elevado a X de X. Y entonces B es la misma exponencial. ¿Verdad? Entonces, elegimos un U, elegimos un dB, obtenemos du derivando, obtenemos B integrando. Entonces, aplicamos la regla de integración por parte y nos queda así. Ya me imagino que en sus cabezas debe estar andando, dando vuelta la mnemotecnia, ¿no? Eso mismo. Entonces te queda e elevado a x seno x menos integral de e elevado a x coseno x de x. ¿Verdad? Entonces el resultado de la integral nos dio otra integral que tiene características muy parecidas a la anterior. ¿Verdad? Es prácticamente lo mismo. Entonces, de nuevo, tenemos nuevamente por partes tenemos u y db. El u, coseno. Du, su derivada, menos seno. db, la exponencial. Y b, la integral de esa exponencial, que es la misma, ¿no? Profe, tengo una duda. El dB no lo tengo, o sea, ¿lo tengo en la función o tengo que derivar? O sea, ¿lo tengo en la integral o lo tengo que derivar? Cuando tú obtienes db, tú eliges una de las dos, ¿verdad? Eliges la exponencial, sí, en este caso. Para obtener b tengo que integrar esa exponencial. Pero lo que está dentro de la integral está derivado, ¿no? Sí, pues. Entonces dB viene listo. Sí. Es pegarlo. Sí. Y el U, ahí tengo que... El u también viene listo. Ah, viene listo. Tú acá tienes u y estos dos, ¿verdad? Ah, Son el db, ¿verdad? Entonces, bueno, aplicamos la fórmula de integral por parte, de nuevo, y nos queda e elevado a x, seno x, menos, abrimos un paréntesis, aplicamos de nuevo integración por parte, y nos queda u por b menos integral b de u. ¿Está bien?
Ya, perfecto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar ley de los signos, vamos a empezar a ver, y ahí se van a dar cuenta de algo, que yo creo que más de alguno ya observó lo que está sucediendo aquí. Empieza a producirse, ¿cierto?, una especie de loop. Entonces tenemos dos menos que te quedan positivos, con ese menos de afuera te queda menos, y te queda esta integral. Entonces, si uno se da cuenta, mediante dos procesos de integrales por partes, llegamos a una integral que es igual a la original. Claro, porque tenemos coseno y m. Claro. Dándose vuelta todo el rato. Se va, empieza a producirse un ciclo, ¿verdad? Entonces algunos van a decir, profe, pero si vuelvo a integrar por parte, voy a llegar a coseno, y después voy a volver a integrar, y voy a volver a llegar a seno, y me voy a estar dando vueltas todo el rato, ¿cierto?, sin ninguna solución. Bueno, afortunadamente, como esto es cíclico, y nosotros le llamamos y a esta integral, nuestra integral y nos da como resultado la misma integral y. Por lo tanto, llegamos a una ecuación donde nuestra incógnita es la integral y. Es decir, luego nos queda y e elevado a x seno x menos e elevado a x coseno x menos i. Entonces nuestro objetivo va a ser simplemente despejar i, que es nuestra incógnita, ¿verdad? Entonces le llamamos a esta integral i. Luego, 2i, ¿cierto? Si sumamos i a ambos lados de la igualdad, te queda que 2i es e elevado a x seno de x menos e elevado a x coseno de x. Esto es equivalente a decir entonces que i es un medio e elevado a x seno x menos e elevado a x coseno x, y uno le pone la constante al final, ¿cierto? Como para no... Porque si pongo todas las constantes para el lado, olvídense. Mejor pongámosle la constante al final. Por lo tanto, la integral de e elevado a x seno x de x es igual a un medio e elevado a x factor de seno x menos coseno x, todo eso más la constante c. Ya, este tipo de integrales se conocen como integrales cíclicas. O sea, es un ciclo, voy dando vuelta. Y normalmente lo que uno hace en este tipo de integrales es generar una ecuación. O sea, llego en algún minuto en donde justamente con n procesos de integración llego a la integral original y simplemente defino a esa integral como una incógnita y te queda una ecuación. ¿Ok? ¿La integral del coseno sería Seno. parecida o la misma? No, la integral de coseno es seno. No, de e elevado a x por coseno de x. Pasaría algo similar. Uno esperaría que pasara algo parecido. Quizá haya algún cambio de signo por ahí, ¿no? Pero pasaría algo muy, muy similar. Y eso ocurre porque el coseno y el seno van rotando todo el rato. La derivada de uno es la otra y así. Entonces, si estuviera con tangente y cotangente... Probablemente con tangente y secante. El juego de la tangente y secante. Tangente y secante. ¿Ya? Pero tampoco es tan así, porque por ejemplo la derivada de la tangente es secante cuadrado. Pero la derivada de secante cuadrado es 2 secante por tangente. Entonces ahí empieza a crecer la cosa, ¿no? Ya, veamos otro ejemplo de una integral que es bastante común. Se ve esta integral, digamos, se trabaja porque en el método de integración que vamos a tratar hoy día, que es de sustitución trigonométrica, habitualmente aparece. Aparece bastante. Entonces es bueno por lo menos tener una idea de cómo trabajarla, ¿ya? Y tiene que ver con este método, además. Entonces, ejercicio número 2. Calcule, para no llamarle igual, le vamos a llamar K a esta integral. Por si acaso, a las integrales yo le puedo asignar una letra.
¿ya? Yo, de hecho, habitualmente le llamo I, J, K, uno le llama de alguna forma a las integrales, como para no estar escribiendo toda la integral, uno le asigna una letra mayúscula, eso es habitual y es costumbre, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la integral de secante cubo x diferencial de x. Es una integral típica, ¿ok? Es una integral que aparece bastante. Aquí el asunto, que yo creo que todos detectan, es que la secante cubo, bueno, nosotros sabemos que la secante en términos de sus derivadas se relaciona con la tangente, ¿verdad? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrado. Pero sin embargo, ahí yo no tengo secante cuadrado, tengo secante cubo, ¿verdad? Entonces, hagamos aparecer ese secante cuadrado de alguna forma. Entonces, K no es tan difícil como la otra vez que uno multiplicó por un tremendo 1, no. Acá es fácil, porque secante cubo yo puedo escribirlo como secante cuadrado por secante, ¿verdad? Entonces te queda integral secante cuadrado por secante de x. Ya, bueno, y ahora viene la pregunta. Si esta integral se resuelve por partes, porque también es un producto y no hay ninguna derivada que esté metida entre medio, ¿quién es el u y quién es el de b? Entonces aquí es donde tenemos un caso en donde el criterio dilate no funciona, porque una de las funciones trigonométricas y la otra también. Entonces la pregunta es, ¿cuál es más prioritaria? ¿Cierto? ¿Cuál va primero? ¿Cuál es la u? ¿Y por qué? Entonces aquí ustedes se tienen que preguntar qué es más fácil de derivar y qué es más fácil de integrar. Secante cuadrado. ¿Ah? Porque la conocemos. Pero conocemos que secante cuadrado es la derivada de una función. Nosotros no conocemos, o sea, podríamos saber la derivada de secante cuadrado, pero nosotros sabemos que secante cuadrado es la derivada de una función. Por lo tanto, secante cuadrado es conveniente que sea de b. Ah, ya. Sí. ¿Y por qué es conveniente que sea de b? Porque como yo sé que la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces la integral de secante cuadrado va a ser tangente. ¿Cierto? Entonces, si yo elijo un u, yo elijo un db, y yo conozco la derivada, yo conozco la integral de secante cuadrado, es conveniente que la secante cuadrado vaya en la posición en donde tenga que ser integrada. Por esa razón es que el u lo elegimos como secante simplemente, y el db como secante cuadrado, porque conocemos su integral. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la idea? Entonces, el de u es la derivada de secante, ¿verdad? Que va a ser secante por tangente. Y b va a ser la integral de secante cuadrado que es conocida. ¿Cuánto es? Tangente. ¿Verdad? Ya. Listo. Ok, entonces, estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, uy, perdón. Ahí está. Entonces, la integral k, que es la integral de secante cubo, ¿a qué va a ser igual? Y aquí la fórmula integral por partes, u por b, ¿cierto? Exacto. Secante por tangente. Profe, la integral de secante de x no es logaritmo natural de secante. Sí, efectivamente. Porque es más feo, queda más complicado que el origen. ¿Pero es válido omitirlo? Podríamos hacerlo, pero la integral resultante te va a quedar más complicada que la del principio. Y nuestro objetivo es elegir un u y un db de manera de que la integral que nos quede sea más fácil de trabajar. Si yo, por ejemplo, le hubiera puesto db igual secante, ¿cierto? Te va a quedar un logaritmo y ingresa otra función más
aparte de las trigonométricas, que es la logaritmo. Entonces, por ese lado podría llegar a ser un poco más complejo. Ya, entonces, no solamente, acuérdense que la idea de elegir un u y un db en forma conveniente es que esa integral que nos quede, ¿cierto?, producto de esta integración por partes, sea más sencilla de trabajar. Pero en la práctica, entonces, la solución que vamos a tener de acá es válida, aunque no esté el logaritmo natural en DU. Exactamente, absolutamente válida. Entonces, mira aquí, tenemos secante por tangente menos integral b tangente du secante por tangente de x. ¿Viste? No apareció otra cosa, o sea, seguimos con funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, ordenemos un poco el gallinero aquí. K, secante cubo, es secante tangente menos integral tangente cuadrado de x por secante x diferencial de x. ¿Verdad? Ya. Pareciera ser, ¿verdad?, que esta integral que quedó más fea que la del original, ¿o no? Porque la original era solamente secante cubo, y aquí apareció la tangente además. Sin embargo, nosotros podemos relacionar en términos de sus identidades la tangente con la secante. ¿Sí o no? Porque nosotros sabemos que la tangente puede ser escrita como secante cuadrado de x menos 1, ¿verdad? Acuérdense de las identidades trigonométricas que ustedes vieron, esa es una de las pitagóricas. Está la seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t igual 1, está 1 más tangente cuadrado de t igual secante cuadrado de t, que de ahí sale esta, y 1 más cotangente cuadrado de t igual a cosecante cuadrado de t. Entonces ahí tienen que tener esas tres pitagóricas. Relacionamos seno con coseno en términos de sus identidades y sus derivadas. Relacionamos la tangente con la secante en términos de su identidad y su derivada. Y relacionamos la cotangente con la cosecante en términos de su derivada y su identidad. Esas parejas de funciones siempre van ligadas. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, nos queda K secante por tangente menos integral secante cuadrado de x menos 1 por secante x diferencial de x. ¿Van bien, cierto? Ya. Y ahora en esta segunda parte podemos multiplicar término a término y nos estaría quedando lo siguiente. K secante tangente menos integral secante cubo menos secante diferencial de x. ¿Verdad? Ahí lo que hicimos fue simplemente multiplicar término a término en ese paréntesis y la integral la podemos distribuir. Y al momento de distribuir esta integral queda lo siguiente. Secante por tangente menos integral de secante cubo más integral de secante. Y aquí ya podemos ver algo interesante. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es esto? Esa es la integral original. Acuérdense que la integral original le llamamos secante cubo. Entonces, en todo nuestro desarrollo apareció K de nuevo. Entonces, de nuevo aparece un ciclo. Entonces, tenemos que K es igual a secante por tangente menos K más
la integral de secante, que ahora sí, por todo lo que ya sabemos, podemos determinar, o por tabla, ¿cierto? Podemos decir cuánto es la integral de la secante, que era un logaritmo, ¿no? Era el logaritmo de secante más tangente, ¿se acuerdan? La resolvimos por sustitución y asumimos que la dejábamos como una integral de tabla simplemente, ¿no? Despejamos K, queda 2K secante por tangente más logaritmo de secante más tangente, y simplemente despejamos ya 1/2 secante por tangente más logaritmo de secante más tangente, y eso le ponemos, cerramos el paréntesis y le ponemos la constante de integración C. Y ahí tendríamos entonces la integral de secante cubo. No vamos a asumir de ninguna manera de que esto es una integral elemental. Ya quiero dejarlo claro. Simplemente lo que vamos a hacer es saber cómo resolverla. La única que vamos a asumir como integral elemental es la integral de la secante, pero ya secante cubo tiene que saber calcularse. Porque es demasiado grande, digamos, hay demasiado desarrollo matemático y a mí me interesa, por supuesto, que ustedes manejen también los métodos de integración, ¿ya? Más que memoria, ¿no? Imagínense si se les olvida un signo, ¿cierto? Claro, o sea, es una cuestión demasiado grande. Entonces, a mí me interesa que la sepan manejar, que la sepan calcular, ¿ya? Vamos a asumir solamente como integrales elementales las que sean muy elementales. Por ejemplo, logaritmo podría ser. Podríamos asumir la exponencial, la seno, la coseno, la secante, ¿ya? Pero ya de potencia cuadrada hacia arriba hay que hacer algún desarrollo. ¿Ok? Ya. ¿Todo bien hasta aquí, cierto? Ya. Ok, bueno, esto era lo que yo quería ver, que me quedó así como la colita de integración por partes, que lo que quería yo mencionar básicamente eran integrales que producían ciclos. Ya de hecho en la parte del nivel avanzado de la guía que yo les mostré la vez pasada aparecen unas integrales que son las fórmulas de reducción. Por razones de tiempo no las vamos a ver, o sea, las vamos a saltar porque no es algo que sea elemental ni de trascendencia para lo que vamos a usar. Entonces, ¿de qué no salió la vamos? La parte del nivel, de la parte de fórmulas de reducción no. ¿Ya? Entonces ahí pongan por ahí que fórmulas de reducción no lo vamos a evaluar este semestre. Claro, esa con I sub n. ¿Ya? Esas las vamos a sacar por ahora, ¿ya? Porque, insisto, eso ya es como más avanzado, es para darle más tiempo y en verdad la aplicación que le podamos dar a eso no es muy grande. ¿Ya? Eso ya tiene tintes más bien matemáticos. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar a sustitución trigonométrica y esas sí nos interesan porque la sustitución trigonométrica aparecen integrales en términos de funciones seno y coseno y lo más probable, de hecho lo vamos a ver en algunos problemas de aplicación, es que nos sirva para calcular algunas áreas y algunos volúmenes más adelante, porque aparecen estas integrales. Entonces es importante que tengamos la base matemática suficiente para poder resolver problemas de aplicación, ¿verdad? Que es lo que nos interesa desde el punto de vista de ingeniería, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a sustitución trigonométrica. Lo que les puedo comentar, chiquillos, es que vamos a llegar a series, ¿eh? Vamos a llegar como sea a series, ¿ya? Así que tranquilidad por ese lado. Lo que estábamos viendo, profe, es que igual vamos a tener la prueba 2 como bien Sí. encima, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo quedó? Porque quedó para 25 me sonaba la fecha, ¿no? antes del receso.
Sí, 25, es justo tenemos el día anterior física, al 24. Ya. Pero después tenemos una semana de receso gigantesca. Receso y volvemos a casa. Que empieza creo que el sábado anterior. Sí, no, sí, de hecho es un fin de semana gigante, un fin de semana largo, Justo enorme. se calza con el 1 de noviembre. Lo que podríamos hacer, porque la prueba 3, ¿para cuándo la fijamos? Creo que si no. Ya, a ver, la sustitución trigonométrica. Por supuesto vamos a poner algunas identidades que son necesarias. Ya, entonces vamos a ponerle aquí algunas identidades necesarias. ¿Cuáles son esas identidades? Seno cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x partido por 2. Coseno cuadrado de x igual a 1 más coseno de 2x partido por 2. Otra identidad que es importante es la típica identidad pitagórica, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Y 1 más tangente cuadrado de x. Yo aquí estoy poniendo cosas que ustedes deberían más o menos manejar, pero que es bueno recordarlas, ¿no? Secante cuadrado de x. ¿Cierto? Estas, ¿sí? Seno de 2x es 2 seno x coseno x. Y coseno de 2x. Hay otras más, pero de todas maneras nosotros vamos a trabajar en lo elemental, en lo necesario. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. ¿Ya? Yo considero que esas 6 son fundamentales. ¿Ya? En alguna parte de lo que vamos a ver van a aparecer. ¿Ya? Y yo en términos prácticos lo que a mí me interesa es que entendamos, aparte de las derivadas por supuesto, las integrales y las derivadas básicas, es que entendamos de que van a aparecer y por supuesto que vamos a tener que manejar distintos métodos de integración y distintos trabajos con identidades trigonométricas, ¿no? Y con el triángulo, desde la definición de la trigonometría. ¿Ya? Entonces, aquí en la sustitución trigonométrica, quiero recordarles un poco de que, como son métodos, es importante reconocer cuándo utilizarlos, ¿verdad? Y haciendo un pequeño, como recordatorio hacia atrás, acordémonos que cuando yo quiero calcular integrales por sustitución, tengo una composición en donde la función derivada está afuera, ¿no? Donde la derivada de la función que está interiormente compuesta está de alguna forma expresada afuera. En la integral por parte es un producto, ¿verdad? Es la integral de un producto de funciones o integral de funciones inversas. En la sustitución trigonométrica, afortunadamente, vamos a tener formas que son súper definidas. Uno las ve y sabe de inmediato que tiene que trabajar con sustitución trigonométrica, lo que no significa que esas integrales no se puedan resolver de otra manera. ¿Ya? Y aquí ojo con eso, o sea, yo podría usar otros métodos y podríamos utilizarlas, pero la sustitución trigonométrica, la integral trigonométrica, uno la ve y sabe de inmediato que puede ser un camino de solución. ¿Ya? Y hay sustituciones que son recomendadas, entonces aquí es difícil caerse porque uno lo ve. ¿Ya? Entonces, el método más fácil, entre comillas, que bueno. es el más fácil de reconocer, pero no necesariamente el más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de juego de identidades, entonces muchas veces la gente olvida cómo trabajar las identidades. Entonces, son integrales del tipo que voy a poner integral i f de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Fíjense en la forma. La j es la integral de f de la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Fíjense que son como súper reconocibles. Y la integral k
integral de f de raíz de x cuadrado menos a cuadrado. ¿Se dan cuenta que son reconocibles? A en R, fijo. O sea, una constante real fija. Bueno, constante fija suena como un poco redundante, pero se entiende, ¿no? O sea, me refiero a que A es una constante y X es nuestra variable. Para cada una de esas integrales que nosotros estamos observando acá, hay una sustitución recomendada. Alguien me podría decir, profe, y si a mí se me ocurre otra sustitución, úsela, pero se va a complicar más de lo necesario. ¿Ya? Entonces conviene trabajar en forma recomendada para no tener esos problemas a la hora de ir operando cada una de estas Cuando cosas. dice fijo es constante, ¿no? Constante, sí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir desarrollando cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, la primera, integral de f de la raíz de a cuadrado menos x cuadrado diferencial de x. Aquí lo que se supone, ¿ya? O la sustitución que se recomienda es x igual a seno de teta. Se recomienda, no es que no exista otra. Se recomienda porque el camino más fácil es el camino que los va a llevar más rápido a la respuesta. Sea x igual a seno de teta. Entonces de aquí uno supone, deriva la función, este cambio, y te queda que de x es a coseno teta diferencial de teta. ¿Ok? Entonces acá pasa lo siguiente. Este cambio de variable es válido en donde la función seno se puede invertir. Es decir, entre menos pi medios y pi medio. Digamos, ahí la función es biyectiva y por lo tanto tiene inversa y todo lo demás. Entonces, notemos que si x es a seno de teta, entonces seno de teta es igual a x partido por a. Y vamos a usar un triángulo para poder encontrar relaciones entre el ángulo, los lados y todo eso. Entonces, nosotros sabemos, si teta es agudo, ¿verdad? Que seno de teta es cateto opuesto partido por la hipotenusa, siempre que teta sea agudo, ¿verdad? Entonces uno dibuja el triángulo. ¿Se acuerda el youtuber que recomendó? ¿Sí? Él explicaba por qué las funciones trigonométricas funcionan cuando los ángulos son agudos. Sí, po. Cuando eran más agudos, y le explicaba gráficamente por qué no funcionan. Exactamente, y tiene que ver con los ángulos, tiene que ver con los signos. Tiene que ver con los signos. Efectivamente, por eso les digo, por eso señalo específicamente que el cateto opuesto partido por la hipotenusa es siempre y cuando teta sea agudo, es decir, mayor que 0 y menor que 90. Pero uno debiera decir ordenada partido por el radio, o una distancia que hay desde el origen, ¿cierto? Entendiendo de que esto se construye sobre un círculo, ¿verdad? Entonces, para este ángulo teta, si x es la ordenada, o el cateto opuesto, entendámoslo así, x, la hipotenusa de este triángulo es a, y fíjense lo que sucede, si yo elijo esta configuración, este cambio de variable, el tercer lado se puede obtener por Pitágoras, ¿verdad? Y Pitágoras nos dice que el tercer lado es a cuadrado menos x cuadrado. Entonces sucede que el argumento de la integral coincide con uno de los lados del triángulo. Por eso ese cambio de variable nos permite llegar rápidamente a la respuesta. Por eso no tomamos otro. ¿Ya? Algunos me dicen, profe, si uso coseno, bueno, también pasa. También pasa. ¿Ya? Pero, insisto, se recomienda. Aquí tengo el tiro la incógnita. Ahí tengo al tiro exactamente. La idea, por supuesto, es tratar de transformar esa integral en algo más simple. Entonces, de alguna manera, lo que aparece dentro de la integral tiene que aparecer en mi cambio de variable.
implícita o explícitamente. Está medio escondida la cuestión, pero está, ¿verdad? Ya, esa es la primera integral. Entonces, en la primera integral tenemos un cambio de variable, tenemos un diferencial y tenemos un triángulo asociado. ¿Ok? Vamos por más. Cada uno de ellos tiene lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a ir con j ahora, que es a cuadrado más x cuadrado. J, integral de f de la raíz de a cuadrado más x cuadrado diferencial de x. Entonces, x aquí es a tangente de teta. Por esas razones que di identidades de tangente y secante, porque en el cambio de variable aparece la tangente. Entonces hay que tener claro eso, ¿no? La derivada de la tangente es secante cuadrado, ¿verdad? Y si yo despejo, hacemos el mismo proceso que hicimos recién. X a tangente de teta. Si yo despejo la tangente, te queda que tangente de teta es igual a x partido por a, ¿verdad? Y si teta es agudo, yo puedo construir un triángulo. ¿Cuál triángulo? Cateto opuesto, cateto adyacente. Y si construyo la hipotenusa de ese triángulo por Pitágoras, te aparece nuevamente, pasa lo mismo. O sea, el argumento de la integral aparece en uno de los lados de este triángulo. ¿Me van siguiendo, no? Ya. Por eso son fáciles de ver entre comillas. Exacto. Solamente acordarse ya. La forma. Claro, son las formas. Finalmente, igual les voy a dar tiempo ahí porque sé que están escribiendo estas cosas. Nos falta la integral k, que es la integral de f x cuadrado menos a cuadrado de x. Entonces aquí nosotros el cambio que tomamos es a secante de teta. Entonces de x es a secante por tangente, ¿verdad? Y notamos el mismo proceso, que x es a secante de teta. Esto es equivalente a decir que la secante de teta es x partido por a. Lo mismo de siempre. A partir de lo que nosotros ya más o menos manejamos, la secante se relaciona con el coseno, ¿verdad? Quiero recordarles que secante de teta es 1 partido por coseno de teta. Por identidades, ¿verdad? Siempre que la secante esté definida, ¿cierto? Siempre que el coseno no sea 0, porque si no queda la escoba. Entonces, si el coseno, cuando teta es agudo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es el recíproco, el inverso multiplicativo, es decir, hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Verdad? Porque es el recíproco. Ah, sí. Claro. Entonces, x sería nuestra hipotenusa, a sería nuestro cateto adyacente, siempre que teta sea agudo, y el tercer lado uno lo encuentra por Pitágoras. Y nuevamente pasa lo mismo. Ya, a ver, ejercicio entonces. Vamos a ver ejercicio.
le pasó? ¿Se asustó? Cuando veo como un arco seno, arco tangente, cualquier cosa así. ¿Le viene pánico? No, No. no me imagino cómo puede ser la gráfica de un arco seno. Es al revés del seno. O sea, en vez de partir del eje Y, debe ser. La función seno, para que sea biyectiva, bueno, aquí voy a borrar esto porque este ejercicio me queda. La función seno tiene esta gráfica, ¿cierto? Arcoseno pasa por aquí, pasa por acá, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica del seno, ¿verdad? Esto continúa, repite. Bueno, el arcoseno es invertir la gráfica. Lo que es X es Y, lo que es Y es X. Acuérdense que una función va desde A hasta B. Si esta función es biyectiva, tiene inversa. Por lo tanto, yo puedo definir una función inversa que va desde B hacia A. Entonces, el gráfico de la función arcoseno es una función, vamos a definir así, que su dominio va a ser el intervalo menos 1 hasta el 1. Y su recorrido va a ser desde menos pi medios a pi medio. Porque la función seno va desde menos pi medio a pi medio, para que sea invertible. Sabemos que esta función como tal no tiene inversa, pero hay que restringirla para que pase eso. La función seno ahí tiene inversa. La función arcoseno tiene inversa aquí. ¿Cierto? Ahí tenemos biyectividad. Entonces yo esperaría que el gráfico de la función arcoseno se mueva desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Y desde pi medios hasta menos pi medio, ¿verdad? Y el gráfico, fíjate, en pi medios tiene valor 1 y en menos pi medios tiene valor menos 1. Entonces yo esperaría que la gráfica sea así. Es al revés. Se va a refiero hacia el lado. Claro, si yo grafico la función seno aquí encima, obviamente no va a tener la misma forma, ¿cierto? Esto va a ir así. Y ahí se produce la simetría respecto a la recta igual a X. ¿Viste? Una cóncava y una convexa. Claro, porque se produce la simetría. Acuérdate que f o f a la menos 1 es la identidad en X. Y ahí es donde coincide la idea que f o f a la menos 1 es igual a X. Por supuesto hablando de R. ¿Por qué? Porque la simetría se produce respecto de la recta igual a X. Volvimos a cálculo 1. Sí, sí. Lo que pasa es que hay muchas cosas que uno quisiera hablar, pero desafortunadamente por tiempo muchas veces uno no alcanza. ¿Ya? ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Quedo alucinado. Bueno, ya chiquillos, bueno, voy a dejar a qué horas termina esta clase, 11:20. 11:40. Ya, bueno, vamos a dejar la B más o menos planteada, ¿ya? Se escuchó todo el audio que grabé de esto, pero no se ve nada porque todo lo hice en la pizarra, pero no importa. En la B, eso para la gente que vino. ¿Ah? Entonces, este lo voy a dejar planteado, ¿ah? Y ustedes lo terminan. Así les queda de ejercicio. ¿Ya? Entonces, miren, aquí uno podría decir, profe, pero es que aquí tenemos un problema porque tenemos 9 menos 25, no está la X sola, ¿verdad? Bueno, no pasa nada con eso.
También se puede. Lo que hacemos es escribir el a y el x cuadrado como un cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado? Sí. Entonces ustedes lo que hacen, el 9 lo escriben como 3 al cuadrado y el 25 lo escriben como 5x al cuadrado. Y ahí detectan el a y la variable. Entonces usted toma como variable todo esto completo. Y el a lo toma como 3. Entonces el cambio de variable aquí sería 5x igual a 3 seno de teta. Aquí se me olvidaba el de x. Y ahí usted despeja x, deriva x y reemplaza. ¿Se fijan? Entonces ahí usted dice que x es igual a 3/5 seno de teta. Y ahí usted puede derivar. De x es igual a 3/5 coseno teta diferencial de teta. ¿Ya? Va a quedar de tarea que ustedes continúen todo el proceso. ¿Ya? Yo creo que lo más difícil del problema era detectar el cambio, ¿verdad? Y justamente ahí se los indico. Cuando aparecen constantes uno la escribe igual y toma todo nomás. ¿Ya? Y toma todo. Y ahí usted puede hacer la integral sin problema. Claro, como un todo.